Señor Balbás, parece que los datos económicos son todavía peor en la España de Sánchez de lo que se decía. Y de lo que él trata de vender, y no solo no se lo compra nadie, sino que ni habla del presupuesto. Es decir, que el otro día en el Senado habló del traje gris de Feijóo y no habló de la economía española, que este señor nos gestiona 470.000 millones de euros al año. No, de eso no habló. En las 2 horas 10 minutos que estuvo hablando frente a los 25 minutos que habló Feijóo. Y nada más estuvo tratando de desacreditarle durante 1 hora. Y a nosotros, ¿qué nos interesa? El traje gris de Feijóo. O sea, tratando de desacreditarle como gestor. Bueno, pues un señor que ha estado ahí 14 años en Galicia gestionándolo, estuvo en España. Bueno, pues es un gestor aceptable, o sea, por todo el mundo, no es que sea la musa de no sé qué, pero bueno, gestiona bien, a lo suyo tremendamente, por los dos que tiene. Entonces no nos habla de cuál es su política económica frente al gran problema que tenemos, que es la gestión del presupuesto. Es decir, nosotros lo que tenemos es una crisis sistemática de deuda pública generada por un déficit público de 70.000 millones al año que genera el señor Pedro Sánchez, alias el Narciso. Se cree que solo él en el mundo, vamos, ¿entiendes? Y no gestiona el presupuesto, habla de otras cosas. Ahora se va a hacer una serie de televisión él también, con 2 o 4 capítulos sobre sí mismo, que no sé si le interesará a nadie. O sea, es una cosa nada más por el autoego, porque las encuestas solo le dan el 27%, frente al 34-35% que da el PP, ¿no? Entonces, claro, está casi a 40 escaños, y 15 por debajo de la mayoría absoluta, ya está. O sea, que está entre el PP y Vox, pues están en la encuesta que menos 185 y con 175. Ya, pero Balbás, quedan como máximo 14, 15 meses, 16 meses 14, para las elecciones. Máximo 14. Más. Sí, pero entonces, son 2 plazos. ¿qué puede hacer Pedro Sánchez para intentar remontar en las encuestas o cambiar el curso político, que parece muy malo para él? Porque si no, va a tener que buscarse otro empleo, digo yo. Sí, no, lo del empleo yo lo doy al 90% por seguro, ¿sabes? No sé si le contratará a alguien como gestor económico, y yo como economista con cierta experiencia, solo de 40 años, no le contrataría. O sea, eso ya. Pero si Zapatero acabó millonario, este también. Para relaciones públicas a lo mejor, podría sí ser. No sé la agenda que tiene o no tiene, en plan lobista, si podría servir para algo, pero desde luego como gestor es nefasto el gobierno que tiene. O sea, no hace economía, la economía en España no funciona, están cuentos de cuentos, seguimos siendo el último en recuperación del PIB desde la pandemia, o sea, de 27, teniendo en cuenta que solo 4 somos los importantes. O sea, pues entonces Alemania, Francia, Italia y España por ese orden, y España e Italia muy equilibrados. Tampoco lo demás es una cosa ya muy pequeñita. Holanda, no sé, lo demás ya son de los 4 grandes, somos el único que está por debajo. Los 2 otros se han recuperado prácticamente todo, tienen unos datos de empleo mucho mejores y tal. Lo que sí que tienen es mal dato de déficit y de deuda, Italia, peor que nosotros, y Francia igual, un poco mejor, porque tiene la energía mejor, aunque la nuclear la tiene cerrada por la mitad también. O sea, que sí, porque todo el mundo tiene líos en este asunto, ¿no? Nosotros sí que tenemos un problema de gestión pública tremendo del presupuesto. No tenemos gestores, es un gobierno que no funciona. Además, no tiene experiencia, excepto 2 o 3 ministros. Todo lo demás es farfolla, que habla, que dice, pero no nos resuelve lo que nos tiene que resolver, que es el presupuesto, es el déficit público, es la deuda pública, que ya el Euribor está en el 2 y algo, más una prima de riesgo que nos van a meter de un 1. No podemos pagar nosotros un 2,5 o 3 de deuda pública, no hay dinero, con 1.500.000 millones de deuda que tenemos, eso serían 45.000 millones al año, pero ¿dónde vas? Eso no se puede pagar, con 70.000 millones que tenemos de deuda cada año. Este año el señor bla 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 tal Narciso Pedro Sánchez nos va a meter otra vez 70.000 millones de deuda para nuestros hijos.
y el cuento y que vamos a mejorar, que no mejoramos nada, porque con esos gestores que tienes no te respetan en Europa además. O sea que Italia, que está mucho peor que nosotros, que no tiene gobierno, que está en funciones, que va a ganar la Meloni, con lo cual tú fíjate la que vamos se va a armar, ¿sabes? En Suecia también el hermano de Abascal ha quedado el segundo con el 20% y puede que entre en el gobierno con toda la derecha, que no quiere dejar a los socialdemócratas en Suecia. O sea que Europa, cuidadito, cuidadito. Oye, el giro a la Balbás, derecha que está dando. Balbás, ¿y este Sí. tipo de análisis, este tipo de valoración, llega al público? ¿Tú tienes la sensación de que además de personas como tú y los expertos, en lo que es la opinión pública, la ciudadanía, existe la conciencia de que está este gobierno gestionando muy mal, de que la economía va fatal o no? Bueno, pues, hombre, los grandes economistas del mundo, pues como Paul Krugman, pues advierten hasta del riesgo de España, ¿sabes? Por la mala gestión, no porque nosotros somos un gran país, que tiene un gran empresariado al cual estos, en vez de darles ayudas, que es lo que hace, por ejemplo, Alemania e Italia, ayuda a sus empresas, como puede, las machaca. O sea, a las empresas medias españolas y pequeñas las machaca. Eso es lo que está haciendo el gobierno español. Y luego que voy a ayudar a la clase media, no ayuda a nada, no trae un duro de nada, es todo una farfolla de la televisión. Y como la tiene toda comprada, pues también dijo en el Senado que había ganado él. Bueno, claro, habló 2 minutos 10 frente a 25 minutos, no sé lo que había ganado, del presupuesto no habló, habló del traje gris del señor Feijóo, uno que ha venido de Galicia ahora hace poco. Pues bueno, pues muy bien, pues el traje era gris. ¿Y qué? Joder, Balbás, azul. y la decisión o sea, la exigencia, que parece lógica, ¿no? De que las eléctricas y los bancos, que siempre ganan, pase lo que pase, contribuyan, a mí no me parece mal. Es decir, yo las cosas como son. Es decir, a mí que los bancos o las grandes empresas energéticas aporten más a lo común, bueno, pues no está mal, ¿no? Pienso yo. Sí, vamos a ver. Lo primero son dos cosas. Es decir, la cuestión de aportar económicamente con unos beneficios absolutamente procedentes de un artificio financiero, económico, de la competencia, que hay monopolio y tal, pero bueno, a 300 y pico que está el megavatio en España, cuando en Europa llega hasta los 700 y bueno, ni se sabe. O sea, un desastre que se ha generado ahí con el gas. O sea, el gas, una cosa que en España, si hubiéramos hecho bien la política económica, no haría ni falta. De hecho, las centrales de ciclo combinado estaban cerradas y estaba funcionando el carbón, como está funcionando en toda Europa, porque esto es la mentira en sí mismo. Nosotros suponíamos el 0,2%, te lo repito, de las emisiones de CO2 vía carbón, o sea, del mundo. O sea, somos la nadie, éramos. Con 10 centrales o 11 térmicas funcionando, que valen una pasta construirlas y las han volado. Quedan una o dos, a ver si las recuperamos. Como Alemania está recuperando las 3 nucleares que le quedan, porque todo esto ha sido un engaño. Ahora ya sabéis que la nuclear y el gas son ecológicas. O sea, que eso son ecológicas. O sea, verdes, pero verdes totales. No sé para qué hemos cerrado nosotros Valdecaballero, no sé qué, o sea, una cosa de esperpento. Somos el esperpento público, el esperpento. Nosotros, además, el gas lo podíamos producir en una franja que existe en España, desde Gijón, no sé si lo conoces, hasta Huelva, todo pasando por Ciudad Real, capital Ciudad Real, y Salamanca, de ese asunto, porque tenemos para hacer tracking todo lo que quieras. Y para nosotros nos sobraría, pero no, contamina ecológicamente. Y Estados Unidos tiene contaminado el país con el tracking y es lo que nos vende a nosotros. Es decir, nosotros no contaminamos, pero contamina lo que nos vende Estados Unidos. Estupendo, ¿sabes? Y nosotros no estamos utilizando nuestros recursos. En Canarias, que hay reservas de petróleo y de gas, no las utilizamos y está en nuestro territorio total, algo compartido con Marruecos en algún lado, pero bueno, eso se arregla. Parado, ahí lo tenemos todo, parado no utilizamos los recursos porque nos sobran 70.000 millones de deuda al año, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nuestros recursos en tanto hidráulicos son brutales por la cantidad de pantanos que tenemos, pero no los utilizan porque a las grandes eléctricas no les interesa. Desaguan el agua, nos quedamos sin agua, y antes era el 20% el hidráulico, pero eso, vamos, simplemente limpiar los pantanos, que no debe valer ni 2.000 millones entre todos, porque es una cosa barata total, y devolver el agua que se baja otra vez arriba porque hay tecnología.
para poder el hidráulico. No te digo las térmicas siempre hemos comprado el carbón famoso de Colombia y de Polonia, que son más energéticos, mezclado con el de tu pueblo de León y de Asturias y de Palencia, pues bueno, pues ha funcionado perfectamente, pero por lo menos podían funcionar 10. Es que Alemania tiene 40 y tantas y genera el 40% de sus emisiones de CO2, pero Alemania es 3 veces nosotros, o sea, imagínate la cifra que es, o sea, que no, o sea, que somos idiotas, o hay lobbies dentro del gobierno que les interesa que nosotros paguemos por la energía lo que no teníamos que pagar, porque claro, nadie tiene en Europa 3.000 horas de sol como tenemos nosotros de media. Es que Alemania tiene 900 o 1.000. Claro, no es lo mismo. Y ellos han gastado 500.000 millones en solares y eólicas y tal, ¿sabes? Y en eólica, pues no te digo lo que sopla La Mancha, Castilla, León, Aragón, vamos, sopla hasta las orejas, o sea, que eso es tremendo, o sea, y funciona bien. Teníamos que tener más puesto en lo marítimo porque tenemos unas grandes eléctricas que tienen mucha tecnología, pero que la utilicen para España, no para ganar dinero. En ese sentido, lo que tú decías muy bien, pues es que claro, que deben contribuir, pero deben contribuir legalmente. Esta ley decreto que va a hacer, porque no se sabe ya ni lo que hace, es ilegal. Es ilegal porque no se puede poner un segundo impuesto duplicando lo que hay. 2.000 millones al año, bueno, pues es una cantidad, 2.000 millones y medio, 2.000 millones al año entre banca y eléctricas no es nada para lo que les hemos regalado en la crisis del 2009-10, pues a la banca 120.000 millones, incluido la cuota de cajas de ahorro regaladas, o sea, regalar Caja Madrid a la Caixa como si no valiera nada y ni estaba en quiebra ni nada, la que estaba en quiebra es la de Valencia, 120.000 millones. Bueno, pues que de 1.000 pues, al año, pues vale, pero que lo dé legalmente, porque es que es ilegal y además va contra las normas de la competencia europeas, porque el mercado financiero es libre. Entonces aquí hay banca extranjera, y hay bastante, sobre todo en la banca de negocios, que está en mejor posición comercial que las españolas, que no pagan ese impuesto, porque las extranjeras no lo pueden pagar, lo van a tener que pagar solo las españolas. Uno, por la competencia, y el segundo por la legalidad. Es inconstitucional absolutamente duplicar el impuesto sobre lo mismo. ¿Que deben contribuir? Por supuesto que deben contribuir, pero no de esa manera tan absurda, que sea ilegal. ¿Para qué? Para que dentro de 5 años el Constitucional nos diga que devolvamos el dinero con los intereses, menos mal que el Euribor va a ser solo el 2%, y hacer el ridículo otra vez más, porque eso a la seguridad jurídica y a todo de nuestros inversores, pues lo sabe mi despacho, que es de temas fiscales y mercantiles. Desde luego, el recurso que nos encarguen, vamos, se le machacaremos directamente, lo ganaremos. Oye, muchísimas gracias, Balbás, eres un genio. Muchas gracias por participar con nosotros en Periodista Digital. Muy bien, Alfonso. ¿Y tú? Un abrazo.